Bueno, buenos días y gracias a todas y todos. No sé si está muy alto, ¿verdad? Yo me escucho muy alta. Está bien, vale. Me hace mucha ilusión venir en representación de las bibliotecas escolares de Galicia a este espacio, al Museo del Diseño, porque nosotros, todos los cursos escolares, tenemos un lema en las bibliotecas escolares de Galicia y este año es el diseño. Nuestro lema es Biblioteca más Diseño, un viaje a la creatividad. Entonces es el espacio pues ideal para hablaros de lo que es nuestro programa. Y si me permitís, tengo una pequeña chuleta, porque ayer por la tarde estuve viendo la maravillosa exposición que hay ahí sobre el diseño de Chile, que quien no haya ido, por favor que vaya. Y hay una parte que habla de cómo construir una sociedad lectora. Y os voy a leer, porque no fui capaz de aprendérmelo, dos líneas, ¿vale? El diseño editorial operó como una herramienta social para reducir el analfabetismo y motivar el pensamiento crítico. Lectoras y lectores pasivos se transforman en actores ciudadanos. Y quise empezar con esta frase que ayer me entró en el ojo porque ese es un poco el espíritu del programa de bibliotecas escolares de Galicia. Cuando queráis podéis poner. Vale, yo voy a hablar sobre una presentación para que veáis lo que es hoy la realidad de las bibliotecas escolares de Galicia, pero como dijo Maravilla Rojo ahora en la primera charla, voy a empezar por el pasado para contaros lo que es la realidad y el futuro. En el año 2003 se creó la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia de la mano de Cristina Novoa, que es como la madre superiora de todo esto que son hoy las bibliotecas escolares. En el año 2005 se convocó por primera vez el Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. Se suscribieron a ese plan con un proyecto 48 centros y 20 años después, porque este año estamos de 20 aniversario, son 930 los centros que están adheridos al programa de bibliotecas escolares del total de 1.100 centros educativos que tenemos. Es decir, que ya la cuota es muy alta. Este programa, el Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares, es como el programa matriz y lo que hace es dotar a los centros de recursos, acompañamiento y formación para que transformen sus bibliotecas escolares. En los inicios, sobre todo, operó en el campo de la mediación y el fomento de la lectura, pero fueron avanzando los años y fueron surgiendo urgencias, como es pues, el pensamiento crítico. De ahí surgió la otra pata que hoy tienen las bibliotecas escolares, que son dos. Por un lado, la mediación lectora y por otro lado, la alfabetización mediática e informacional. Es decir, crear a través de los recursos que ofrece la biblioteca escolar un alumnado crítico que sea una ciudadanía activa y comprometida. Para todo esto, los centros educativos, bueno, nuestro programa es feo hablar de dinero, como diría mi madre, pero es importante hacerlo. La estabilidad de los programas necesita recursos económicos. Nuestro programa tiene una dotación anual de casi 3 millones de euros. Esto permite que todas las bibliotecas de Galicia que están adheridas al programa reciban un orzamento, iba a decir en galego, bueno, un presupuesto para comprar fondos, para comprar mobiliario y para comprar recursos pues, de tipo informático, audiovisual, etc. A partir del año 2010, en las bibliotecas empezaron a entrar otros lenguajes. Se entendía que el lenguaje de la lectura ahora iba más allá. Empezó Internet, empezaron los recursos electrónicos y todo eso tenía que estar a disposición del alumnado, el profesorado y la comunidad educativa. ¿Qué provocó la entrada de nuevos lenguajes? Lenguajes como pueden ser la robótica, la programación, la alfabetización audiovisual, el programa que tenemos de radio, pues que también otro tipo de profesorado y alumnado entrase en la biblioteca. La biblioteca fue evolucionando al tener nuevos recursos y esto modificó los espacios, como podéis ver en lo que son las bibliotecas de hoy en día. Pero también modificó las prácticas educativas. Es decir, que a ti te pongan un espacio que es muy diferente al espacio aula, en el que tú puedes trabajar de otra manera, con otro tipo de recursos que no están en el aula, modifica también la manera de hacer. Nosotros consideramos que nuestras bibliotecas son centros creativos de aprendizaje, pero centros sobre todo de trabajo en equipo. Es decir, donde se trabaja en comunidad, donde se trabaja en grupo, donde se escucha y se opina, desde el respeto. Pero son espacios de los centros educativos en los que habitamos de manera diferente. Ese tercer espacio que se habla hoy de las bibliotecas públicas también tiene que ser el espacio de las bibliotecas escolares. Consideramos que una biblioteca escolar tiene que dar a todo su alumnado, a todas las familias, los recursos que a veces no se tienen en las aulas. Hay mucho profesorado, que no, cada vez menos,
pero sí que aún hay profesorado que no está interesado en una alfabetización informacional de su alumnado, en enseñarles a buscar, a tratar y a compartir la información. Ahí es donde entra el equipo de la biblioteca escolar. En Galicia la biblioteca escolar cuenta con una persona coordinadora y con un equipo que tiene una liberación horaria y que son los que gestionan todo eso. Y que permiten que aulas, grupo de alumnado, que igual su profesorado no está interesado en ese programa de alfabetización informacional, pues lo hagan a través de su biblioteca escolar, que sea el equipo de biblioteca el que lo haga. Pero ya va más allá del alumnado. Nosotros, a partir del plan de mejora, fueron surgiendo una serie de programas que fueron enriqueciendo el contenido de las bibliotecas. Tenemos un programa que está desde el 2014, que es el programa de Biblioteca Creativa, que empezó como un programa de introducción de la robótica y el pensamiento computacional dentro de la biblioteca, pero que luego empezó pues, con el fomento de la educación audiovisual, la creación artística, es decir, que fueron surgiendo otro tipo de espacios dentro de la biblioteca, como podéis ver en las imágenes. Y un año después apareció el programa de radio Nabiblio y tenemos emisoras de radio dentro de las bibliotecas. A veces tienen que estar fuera porque el espacio de la biblioteca no es suficiente. Es un programa de gran éxito, porque no es simplemente ponerse delante de un micro, es trabajar en equipo con tus compañeras y compañeros y a partir de ahí pues elaborar una escaleta y hacer una grabación de un programa. Después, el último programa que hemos pergeñado es el programa de lectura y familias. Para nosotros es muy importante que las familias estén dentro de la escuela y estén dentro de la biblioteca. Ese programa es un programa que lo que intenta es la mediación con las familias para que ellos también sepan mediar con la lectura con sus niños y niñas y también en el campo de la alfabetización informacional. Entonces, lo que se les ofrece son talleres dentro de la biblioteca para que ellos tengan recursos para manejarse en estos temas con sus hijos y sus hijas. Y tenemos otro programa que es el de voluntariado, que creo que está como muy vinculado al tema del cooperativismo que hoy nos acoge aquí. Es el voluntariado en la biblioteca escolar, que es alumnado a partir de quinto de primaria y luego toda la secundaria y bachillerato, que quieren ser voluntarios en su biblioteca, trabajar para su biblioteca, colocar fondos, hacer préstamos, hacer cartelería, leerle a los más pequeños, ir a leer a centros de mayores, ir a leer a escuelas de infantil. Vale, es que me están con el cronómetro ahí detrás. Entonces, este programa es el único programa en Galicia de voluntariado de menores de edad, pero a todo el alumnado de institutos que son voluntarios, ellos hacen un contrato por las horas en las que quieren trabajar en su biblioteca escolar y eso les pasa a formar parte de su vida laboral. Es decir, creamos una cantera de alumnado voluntario que luego serán voluntarios de primaria, secundaria, al bachillerato y luego en su vida ordinaria y civil, digamos, ¿no? Entonces, eso así es un poquito por encima. Los programas, yo creo... bueno, y luego tenemos el de Club de Lecturas, que también es un programa que ha influido mucho en el nivel de la competencia lectora en Galicia, que ahí estamos bastante dignamente, aunque podíamos estar mejor, que ya hay más de 500 centros en ese programa, hay más de 1000 clubs de lectura y hay más de 11.000 alumnos y alumnas que participan en esos clubs de lectura, que no es un número pequeño y que además se hacen fuera de su horario escolar. Todo esto, como ya me queda casi nada, lo quiero resumir en lo que es un poco la idea de esto. Tenemos que ofrecer un lugar dentro de nuestros centros educativos, que debe ser la biblioteca, porque es el espacio de los lenguajes y del encuentro, que ofrezca un espacio de equidad y de igualdad para nuestro alumnado, independientemente de los recursos que tengan económicos o del interés que tengan sus familias por la mediación lectora, tienen que encontrar un espacio en el que estar. Pero hoy también os podría resumir que las bibliotecas escolares de Galicia, sobre todo en los institutos, son espacios de seguridad para el alumnado. Alumnado que no quiere estar en el patio del recreo por temas de acoso, de sentirse diferente. Allí encuentra un minuto, ya voy a acabar, un lugar en el que estar y un lugar en el que estar solos, pero siempre acompañados, si les apetece estar solos. Y si no, estar con sus amigos, con otros compañeros de diferentes niveles y un lugar pues, que están haciendo suyo, que ya han hecho suyo. Y el futuro, pues esperemos que siga siendo este. Lo importante de este programa es que es un programa que ha estado 20 años sostenido en el tiempo. Y yo creo que en educación, lo hablábamos antes, y nos reíamos y decía, creo que nuestro programa ha durado más que alguna ley educativa. Y eso es muy importante en educación, que los programas sean unos programas continuados, con recursos económicos, y que vayan creciendo en el tiempo, pero que tengan una estabilidad. Y como ya esto se ha acabado, colorín colorado, y muchas gracias.